Bien, pues como decía anteriormente, tenemos hoy la suerte de contar con nosotros con la presencia de don Ignacio Alamillo Domingo, que es licenciado en Derecho, abogado, consultor y es director general de Astrea, seguramente una de las, por no decir la consultora de referencia en España en temas de identificación, firma electrónica, servicios de confianza en general en el contexto digital. Ignacio Alamillo, conocido por Nacho, yo no puedo sino dejar de llamarle Nacho, con lo cual me referiré a él como Nacho Alamillo. Nacho Alamillo es no solo jurista de formación, sino yo diría que es un gran estudioso y un gran conocedor de la singularidad del elemento tecnológico. Y si integramos ambas perspectivas, la jurídica y la tecnológica, aunque él no tenga un título oficial, creo, ¿no?, de graduado en temas de informática, os puedo asegurar que las competencias, como decimos ahora en Bolonia, necesarias para manejarse con mucha soltura en este ámbito, él las tiene, ¿no? Esa simbiosis entre el derecho y la tecnología, que yo creo que tenemos un gran desafío, que trasladar también la formación de jurista, ¿no? Estamos en una facultad de Derecho, pues él la personaliza como muy pocas personas. De manera que yo creo que es el ponente idóneo para abordar una reflexión, como la que nos va a hacer en unos momentos, acerca de las transformaciones que comentaba antes la profesora Alfonso, están sufriendo muchos servicios. Servicios tradicionales donde había habido una intensa regulación administrativa, como por ejemplo servicio de transportes, ¿no? O menor intensidad también en ciertos ámbitos, como por ejemplo referidos a los alojamientos turísticos, donde hay un interés no solo privado, sino un interés público que proteger, y eso ha venido justificando pues una intervención de los poderes públicos que a día de hoy, con todos estos servicios que comentaba la profesora Alfonso, como Uber, como BlaBlaCar, como Airbnb, pues están de alguna manera transformando, ¿no?, las posiciones tradicionales que ocupaban los diversos operadores jurídicos. Y en ese sentido, yo creo que estamos ante un auténtico desafío, ¿no?, pues no solo para el interés general que corresponde tutelar a las administraciones públicas, sino también para los intereses particulares, como por ejemplo la posición del consumidor, que estoy convencido que Nacho ahora nos dará alguna reflexión al respecto, ¿no? Yo creo que todos somos usuarios prácticamente de estos servicios y a lo mejor deberíamos empezar a plantearnos pues qué sucede cuando hay un problema, cuando no todo va bien, cuando hay una dificultad, cuando llegamos al destino y nos encontramos que las imágenes que aparecían en la plataforma pues no acaban de cuadrar muy bien, ¿no?, con la realidad que nos encontramos. Y esta realidad de este tipo de servicios tiene consecuencias fiscales, mercantiles, laborales, y esa es la razón por la cual, como comentaba la profesora Alfonso anteriormente, hemos intentado hacer esa aproximación interdisciplinar a un fenómeno muy novedoso que está en los medios de comunicación continuamente y sobre el que ya empiezan a haber decisiones jurisprudenciales, ya cada vez es más frecuente encontrarse con alguna sentencia a este respecto y que, como decía, creo que están transformando la prestación de ciertos servicios que tienen un gran impacto económico. Pensemos, por ejemplo, el caso del turismo en España y que, en definitiva, nos obliga a hacer una reflexión global que integre todas estas perspectivas. No podemos tener un enfoque unidireccional al respecto y, además, a esa complejidad hay que añadir el elemento tecnológico. Y por esa razón pues hemos pensado que la participación de Nacho en este acto pues resultaba de un gran valor añadido y estoy convencido que dentro de un rato, cuando termine su intervención, pues todos ustedes compartirán conmigo esta valoración inicial. Pues gracias una vez más, Nacho, por venir a la Universidad de Murcia, a tu universidad, para compartir con nosotros tu conocimiento. Bien, muchas gracias. Gracias por la presentación, por la invitación pues, a volver. Bueno, en primer lugar, creo que es obligado felicitar a todos por la iniciativa de esta obra. La verdad es que si lo hubiera conocido antes, mi vida profesional hubiese sido más simple, porque me ha tocado lidiar con algún caso conflictivo, ¿no?, relativo a la llamada economía colaborativa, y la verdad es que solo ojeando la obra pues he podido ver que hay muchas contribuciones y de calidad y creo que realmente van a abrir una reflexión que es bastante profunda. Realmente yo me voy a centrar en lo que he aprendido en mi experiencia en este tipo de plataformas y ya puedo avanzar que hay un cierto desacoplamiento entre la estética de estas plataformas, que casi pues a veces cariñosamente llamo de tecno-hippies, ¿no?, porque al final pues todo se basa en libertad, todo es muy blando, todo es muy guay casi, y lo que luego uno ve cuando evalúa los contratos, cuando entra en este mundo y ve exactamente pues a qué tiene derecho el usuario, que ya puedo avanzar también que es prácticamente nada.
Entonces, yo creo que eso genera una situación pues, de tensión que realmente se ha generado, como intentaré justificar, pues, por la aplicación a este tipo de prestadores de servicios de unas reglas excesivamente liberales que se diseñaron seguramente para otra cosa, como intentaré pues, explicar. Desde los últimos 18 años pues, se ha venido trabajando el modelo regulatorio, los servicios de la sociedad de la información y realmente el problema que se ha generado cuando hemos extendido este modelo a mercados que antes estaban, como ha dicho Julián muy correctamente, intermediados y que realmente están siendo sustituidos por estas plataformas tecnológicas. Luego realmente nos enfrentamos, yo creo que a un desafío muy considerable, porque realmente lo que sucede con las plataformas colaborativas, y creo que en el libro lo he podido ver escrito y lo he visto también pues, en informes de la Comisión Europea, lo que sucede es que realmente canibalizan mercados que existen, son mercados altamente regulados, mercados que están ahí realmente para proteger al consumidor, también para defender la competencia, dan respuesta a una serie de intereses públicos que son importantes, que conectan muchas veces con nuestra Constitución y que, sin embargo, pues cuando uno ve el modelo tal como se importa, exportado desde países como Estados Unidos, con unos valores y una filosofía muy diferente a la nuestra, pues lo que se encuentra es que empieza a generar muchos problemas. Yo conozco particularmente bien la plataforma de Airbnb como usuario y la verdad es que he tenido experiencias positivas y negativas, como todos, y seguramente me referiré pues, en esta intervención a cómo ellos hacen las cosas. Sin embargo, cuando uno mira estas plataformas, lo que ve es que el modelo con carácter general suele ser extrapolable. Lo que vamos a intentar es dilucidar realmente el verdadero rol, la verdadera naturaleza de las plataformas online que prestan servicios de economía colaborativa, que se parece más a la del Estado que realmente a la de un prestador de servicios regulado. Realmente en su mundo, en el mundo virtual que construyen estas plataformas, por seguir pues, la enseñanza del profesor Greg Laustoka, que tiene en un libro que se llama Digital Justice una explicación realmente muy sólida sobre el funcionamiento de este tipo de mundos virtuales, realmente ya puedo avanzar que estos prestadores tienen todo el poder. Son el poder legislativo, son el poder ejecutivo, porque cumplen todas las funciones, y realmente los demás son un poco los súbditos, ¿no? Que se pueden relacionar a estas plataformas pagando para ello pues, un precio. Esto si cogemos el caso de Airbnb, en el que yo me voy a ir deteniendo en algunas cuestiones, y sin que esto suponga ninguna crítica a Airbnb, que seguramente continuaré utilizando intensivamente, pues nos va a llevar a ver realmente bueno, qué derechos tenemos, si es que tenemos algún derecho. Y seguramente ello nos preparará mejor para entender en qué condiciones debemos entrar en estas plataformas o incluso qué tipos de políticas públicas deberíamos hacer a futuro. Porque de momento no parece que haya mucha idea sobre qué políticas públicas deberíamos hacer para el futuro. Creo que este tipo de obra es muy valiosa para empezar a abrir este debate y empezar a plantear qué políticas públicas debemos hacer en el futuro. Y esto, en la realidad, tiene un impacto práctico muy, muy, muy importante. Yo siempre le he comentado a Julián al respecto de este tipo de plataformas en el ámbito turístico, que en Barcelona están teniendo el efecto devastador de desplazar a los vecinos fuera de su propia ciudad. Básicamente porque la rentabilidad que se obtiene haciendo alquiler dudosamente legal de apartamentos no registrados es tan grande que nadie puede alquilar pisos. Y creo que cuando el interés público se ha afectado en este grado, pues igual hay que ser menos liberal y empezar a poner controles. Aunque lo que ellos hagan no sea exactamente lo que ahora mismo está regulado la ley o sencillamente no esté regulado porque lo hemos desregulado. Igual tenemos que volver a regular. Eso, por ejemplo, en la ley turística de Cataluña, que sí conozco particularmente bien, se ve con mucha intensidad. La actividad de Airbnb no es una actividad regulada en Cataluña. La Generalitat de Cataluña, de hecho, tuvo un procedimiento judicial con Airbnb que perdió precisamente porque alegaba que era un intermediario turístico cuando realmente basta leer la ley para ver que no lo es. No está regulado como tal y, por tanto, prestan un servicio en régimen de libertad plena. Solo cumplen con las reglas mínimas que veremos de la prestación de servicios de la sociedad de la información. Y esto es un problema porque cuando estas plataformas son capaces de hacer lo mismo que hacía el negocio regulado desaparece inmediatamente porque no puede soportar la competencia y es sustituido por un negocio desregulado donde los consumidores dejan de tener derechos. Y, por tanto, aunque a mí me gusta mucho este tipo de plataformas, porque de hecho me gusta personalmente, las continuaré utilizando, sí que es verdad que tenemos que estar prevenidos con respecto a lo que nos podemos encontrar y quizás tendremos que empezar a hacer un poco de activismo al respecto. Por tanto, Airbnb me parece un buen caso de uso y alguna consideración haré al respecto. Claro, ¿qué hace Airbnb realmente? ¿Qué servicio presta Airbnb? ¿Qué tipo de compañía es? Airbnb es una compañía tecnológica que presta un servicio tecnológico.
Básicamente, lo que nos permiten es acceder a su plataforma web y relacionarnos con otras personas, ¿no? Como realmente cualquier otro servicio de los llamados de la sociedad de la información. Nos ponen en comunicación con otros usuarios. De hecho, es extrapolable prácticamente a todos los modelos de plataformas online. No prestan servicios turísticos. Esto lo dije antes, es así, no lo hacen. Nos ponen en contacto entre nosotros. Aquí ya nos vamos a encontrar un primer elemento importante a valorar. No todo lo que hay en estas plataformas es verdaderamente economía colaborativa ni economía social, en el sentido de que a veces también hay profesionales. Luego, la primera alarma que surge cuando uno evalúa este tipo de servicios es, bueno, ¿realmente es economía social y colaborativa o realmente es un nuevo canal de distribución mercantil de actividades profesionales? Esto, en el caso de los apartamentos turísticos, se ha visto con gran intensidad. No todos los apartamentos turísticos de Airbnb son verdaderamente apartamentos que la gente pone, reutiliza porque viven en su casa y luego, cuando se van de vacaciones, comparten su vivienda a cambio de un precio. Esto, cuando es así en Airbnb, funciona muy bien. Pero cada vez hay más casos donde no es así. Cada vez hay más casos donde realmente lo que tú encuentras cuando vas a Airbnb es un apartamento turístico no registrado. Y detrás hay un profesional o un pseudo profesional que en muchos casos no tributa. Y esto es un problema. Con lo cual, gran parte de la problemática se genera en este ambiente. Oiga, ¿es una actividad realmente profesional o no lo es? ¿Es economía colaborativa? ¿Es economía social? ¿Es reutilización de recursos? Todos esos valores que son muy defendibles, que hay de reutilización, de reaprovechación, incluso de ecología detrás de compartir y generar economía social, ¿realmente están siempre en todos los casos de uso? Pues la verdad es que no. Y la línea es muy tenue. Yo he encontrado muchos casos. De hecho, tenemos un listado de casi 5.000 casos solo en Barcelona, donde no está en absoluto claro que esos apartamentos no sean apartamentos que están siempre vacíos y solo se arriendan a través de estas plataformas. Voy a hacer un pequeño stop para recordar que Airbnb ha exterminado a todos sus competidores prácticamente en todas las ciudades donde se ha instalado, lo cual alguien tendrá que estudiar. ¿Por qué? Porque es muy difícil competir contra esto. No pueden competir ni otras plataformas, no pueden competir tampoco otros usuarios profesionales que harían la intermediación con controles legales superiores. Y esto es importante. El efecto sobre la población, un incremento de precios. Por tanto, fijaos cómo la prestación de un servicio informático, más parecido a como cuando tú te arriendas un blog para poder escribir o montas un servidor en una página web, más parecido a esto, realmente desintermedia a todo el mercado, desregula y finalmente perjudica potencialmente pues, a los consumidores. Esto es un poco el temor, ¿no? El riesgo que existe. Y seguramente si no ponemos medidas correctoras ese riesgo se puede materializar. Pero bueno, vamos a verlo. Airbnb oficialmente solo hace publicidad de anuncios que tú pones. Lo primero que nos tendríamos que preguntar es si esto es un servicio de intermediación turística. La respuesta sería no. Esto es un servicio de la sociedad de la información. Luego progresaremos. De hecho, creo que aquí he podido ver que ese análisis se ha hecho pues, correctamente. Pero bueno, es importante recordarlo. ¿Qué es un servicio de la sociedad de la información? Es un servicio de base tecnológica, un servicio donde puede haber intermediación entre personas, un servicio donde puede haber soporte a la publicación, un servicio donde puede haber una comunidad creada de usuarios. Esencialmente, todo lo que tenemos encima de Internet, porque lo que tenemos por debajo son servicios de comunicaciones electrónicas también regulados. Un espacio de altísima libertad que se genera en un debate internacional propiciado por Estados Unidos. Se llamó en su día el Diálogo Empresarial Mundial en materia de comercio electrónico, en el que se dice que no debemos irnos a un modelo altamente regulado en Internet porque afectaríamos a derechos constitucionales. Y, por tanto, se decide en cierto momento, y esto estoy hablando de finales de los 90, de los años 90, se decide apostar por un modelo en el cual va a haber mucha libertad de expresión, mucha libertad en general para prestar servicios y muy poco control. Esto es bien conocido porque lo tenemos en la Directiva 2000/31. La Directiva 2000/31, de hecho, cuando diseña el modelo de responsabilidad, que es donde está para mí la clave del tema, de los prestadores de servicios de la sociedad de la información, viene a decir algo así como, uno, ustedes no tienen que vigilar nada. No tienen por qué vigilar nada porque no queremos censores en Internet. Este debate lo recordaréis. En fin, yo creo que ha sido ampliamente estudiado. Es cierto que ha pasado un poco de moda porque ya han pasado casi 18 años desde que este tema se empezó a poner en marcha, pero continúa estando vigente. Usted, como regla general, no tendrá que monitorizar a nadie porque lo que no queremos es que haya censores en Internet. Y, además, sería un problema que le dijéramos a las compañías, por ejemplo, telefónicas o a los grandes operadores de Internet, que le dijéramos que tienen que vigilar las comunicaciones electrónicas para ver de qué está hablando la gente y tomar cartas en el asunto. Eso genera un problema jurídico bastante considerable.
Yo estaba en Telefónica cuando se negoció esta cuestión en el Diálogo Empresarial Mundial de Comercio Electrónico. Este paper, de hecho, lo hicimos en Telefónica y yo estuve en el equipo que lo redactó. Negociamos con los americanos a nivel empresarial cómo tenía que ser la autorregulación y luego se lo llevamos a los gobiernos y les dijimos, señores, nosotros a Telefónica no podemos vigilar todas las comunicaciones de todo el mundo. Y entonces apareció el modelo de la directiva del año 2000 que se basa realmente en el modelo del derecho norteamericano de propiedad intelectual, de la Digital Millennium Copyright Act. Usted no vigile, pero si alguien le advierte de que hay un contenido ilegal, reaccione. Y se crea un sistema que es aparentemente equilibrado. Usted puede prestar servicios en Internet sin vigilar a nadie, por lo tanto, no tiene por qué incurrir en costes extraordinarios y, además, no tiene por qué asumir el problema jurídico de determinar lo que es bueno y es malo, que es un gran problema, pero al mismo tiempo, si alguien le dice que esto es ilegal o es incorrecto, usted tendrá que reaccionar para colaborar con el poder y, en su caso, retirarlo. Esto se llamó el Notice and Takedown Procedure, está implementado en la directiva del año 2000 y, por supuesto, en nuestra Ley 34/2002. Es el modelo regulatorio de los servicios de acceso a la información. No hay más. Realmente no hay más. A partir de aquí, el siguiente tema es ¿qué es un servicio de acceso a la información? Por ejemplo, lo que hace Airbnb es un servicio de acceso a la información, claramente. ¿Pero todo servicio de la acceso a la información puede ser también otro servicio? Pues sí. Por ejemplo, cuando un banco opera por Internet, ¿deja de estar regulado como banco para estar solo regulado como servicio de la sociedad de la información? Parece que no. ¿Por qué? Porque la normativa de servicios de acceso a la información es abstracta. Lo que dice es que usted no tiene que pedir ninguna autorización previa, además de que usted no tiene que monitorizar, etcétera, etcétera, pero lo que también dice es que si la actividad que usted hace está regulada, esa regulación se sigue manteniendo. Es decir, que el hecho de que tú tipifiques algo como servicio de la sociedad de la información no implica la inaplicación automática de la norma de fondo. Por tanto, si lo que hiciera una plataforma colaborativa fuera calificable como una actividad regulada, aunque la hiciera a través de Internet, debería cumplir con la regulación. ¿Cuál es el problema de estas plataformas? Que lo que hacen no está muy claro si son actividades reguladas o no. Yo ya dije al principio que seguramente lo que hace Airbnb no es un servicio de intermediación turística. Y, efectivamente, si nos vamos a nuestra legislación, lo que veremos es que cuando se define la intermediación turística, al menos en la legislación catalana, se limita a las agencias de viajes, que tienen un régimen de autorización previa. ¿Es Airbnb una agencia de viajes? Podríamos hacer una encuesta. Seguramente todo el mundo entendería que cuando mira los servicios que presta, funcionalmente sí lo es. Sin embargo, legalmente no lo es. Y aquí tenemos la base del problema. Porque realmente lo que hace Airbnb es todo lo mismo que antes había hecho tradicionalmente una central de reservas, solo que en vez de tener un empleado que activa la reserva y te cobra una comisión por ello, el empleado eres tú. Pagas una comisión más alta, porque las comisiones de Airbnb se sitúan en torno al 20% de los costes cuando cobra de uno y de otro, te lo gestionas tú y, además, toda la legislación de intermediación desaparece. Bueno, eso me parece un debate de política pública bastante importante. Sobre todo si eso sucede cuando en el otro lado yo tengo un profesional. Porque si en el otro lado tengo a un no profesional, puedo entender que el nivel de protección sea inferior. Pero ¿qué pasa si tengo a un profesional disfrazado de no profesional? Pues que la cosa se hace más grande, el problema crece. Y ahí es donde nos estamos encontrando realmente la disfunción. Yo estoy hablando de Airbnb, pero es que esto pasa con todos los modelos de negocio. ¿Por qué? Porque lo que se rompe es la cadena de valor tradicional, donde tienes desde la izquierda a la derecha, te vas moviendo desde el productor del servicio hasta el usuario final. En estas plataformas se rompe esta cadena y los dos se relacionan en un único servicio, en un sistema informático que les pone en contacto. Desaparece el intermediario tradicional, es sustituido por un informático, por un servicio informático en estado puro. Pero, claro, no nos engañemos, para todos nosotros, que llamemos a la agencia de viajes o a la central de reservas y nos hagan la reserva, o que la hagamos nosotros directamente en la aplicación informática, no debería suponer ningún cambio. Luego tenemos un desacoplamiento muy fuerte entre la regulación del mercado, la regulación de las actividades y lo que realmente sucede cuando esas mismas actividades se transforman y se convierten en servicios informáticos autogestionados. Y esto es una cosa que, sinceramente, hay espacios donde no se permite. Esto no lo vais a ver en banca. Esto no lo vais a ver en medios de pago, ni siquiera en Airbnb. No lo vais a ver. Son entornos tan regulados, el interés general es tan fuerte, en este caso, por prevención del blanqueo de capitales, por lucha contra el terrorismo, que todos estos segmentos, de momento, no se han encontrado con un modelo de transformación tan fuerte. No es que no esté viniendo, ¿eh? En el mundo del fintech también están apareciendo plataformas colaborativas para poder hacer
servicios que tradicionalmente habían quedado reservados a entidades financieras y entidades de crédito autogestionados. Y esto genera una gran preocupación, porque la traza del dinero, al final, es lo que permite también en Internet seguir el fraude. Luego, ahí hay menos entrantes, pero también se está produciendo. Y eso significa que deberíamos quizás cambiar, y es una reflexión casi para futuras reediciones, ¿no?, de ampliaciones de esta magnífica obra. Quizás tendremos que pensar que lo que hay que regular no es solo la actividad cuando va intermediada, sino también la actividad cuando se hace en un entorno comunitario, si responde a la misma función, si es la misma cosa, aunque hecha de forma diferente. Esto realmente lo que está demostrando es un problema de obsolescencia jurídica, de obsolescencia de cómo hemos regulado el modelo. Hemos regulado para una sociedad industrial, hemos regulado para una sociedad de servicios intermediados, y ahora nos encontramos que no tenemos nada regulado para una sociedad de servicios autogestionados y de servicios basados en comunidades de usuarios. Esto no es nuevo, desde hace mucho tiempo que se viene discutiendo. Hay una obra de referencia de John Hagel III del año 1999 que describía ya el advenimiento de las comunidades de usuarios y cómo eso iba a implicar la inaplicación de prácticamente toda la regulación que conocíamos. Ellos lo presentaban como devolver el poder a los usuarios. Yo enseguida pensé que esto en realidad era hacer desaparecer al Estado. Pero bueno, todo es defendible, Yo tampoco he venido aquí a decir que esto es el mal y que estamos ante Mordor y que está el ojo de Sauron mirándonos. Aunque, bueno, creo que en parte de protección de datos, creo que Verónica igual algo diferente piensa. Pero bueno, lo que quiero decir es que es una transformación social muy potente. Y el caso es que en esta transformación hay riesgos y hay posibles ganadores y posibles perdedores. Y eso hay que tratarlo. Es importante que lo tratemos y necesitamos a la universidad entrando en esto. Pero bueno, vamos a hablar alguna cosita. Airbnb, mi favorito. Supuestamente solo publica anuncios. ¿Es verdad? Pues no. Uno entra en sus condiciones generales, que la verdad es que es un esfuerzo titánico porque tienen 7 u 8 documentos publicados. De hecho, ahora mismo los están cambiando, con referencias cruzadas entre ellos, todo tipo de términos de servicios. Cuando uno empieza a bucear, descubre cosas fascinantes acerca de si realmente es un prestador que se limita a poner anuncios, que me parece muy bien, o si hace más cosas. ¿Qué más cosas hace Airbnb? Bueno, Airbnb en realidad da servicios de pago, es decir, tramita los pagos. De hecho, lo hace como un servicio obligatorio y además lo hace para protegernos. No para cobrar comisión, lo hace para protegernos. Nos dice, y lo dicen bien, que no movamos dinero fuera de su plataforma. No, los únicos que pueden mover dinero son ellos en su plataforma. ¿Por qué? Bueno, porque lo primero es verdad, es que yo a la otra parte no la conozco. Si la otra parte no es honesta, igual coge mi dinero y entonces yo no veo nada. Por tanto, no, el dinero se mueve a través de Airbnb. Tienen, por cierto, un grupo de empresas específico para esto, con sus propias condiciones generales, además establecidos en ciertos lugares especiales donde la recaudación de impuestos es inferior. Lo cual también plantea otros tipos de problemas de geolocalización en el ámbito tributario, y eso genera un impacto importante a la hora de que los estados recauden. Pero bueno, esto ya lo dejo aparte. Por tanto, servicios de pago. ¿Qué más hacen? Hacen una cosa que me encanta. Hacen reservas automáticas. O sea, si vosotros ponéis vuestro piso o una habitación de vuestro piso a disposición en Airbnb, veréis que hay una modalidad en la cual te incentivan mucho para que tú marques las condiciones en las que tú aceptarías a un inquilino como anfitrión, y entonces cuando esa persona lo pide, automáticamente el sistema acepta la reserva en tu nombre. Un momento, ¿esto no es lo que hacía una central de reservas? En la cual realmente tenían un pool de habitaciones o un pool de recursos y los arrendaban ellos en tu nombre. Ah, pues ahora también pasa en Airbnb. Y fijaos, para incentivarme, me ofrecen un seguro de $1 millón en los daños que me pueda causar el huésped, que no me conceden si yo me reservo el derecho a aceptar las reservas una por una. Ah, un momento. Esto cada vez se parece más al viejo modelo intermediado, pero seguimos sin asumir ninguna regulación. Importante. Garantía de aseguramiento al anfitrión. Pero más cosas. ¿Sabíais que ofrecen un servicio de fotografía profesional? Porque si aquello no queréis hacer las fotos de vuestra habitación, podéis decirle que va un fotógrafo. ¿Sabéis de quién es la propiedad de las fotografías? Os lo podéis ir imaginando, ¿verdad? Y la concesión de derechos asociada al uso de esas fotografías prácticamente ilimitada que se hace, también la podéis imaginar. Recaudan impuestos. Airbnb, como todas las demás plataformas, cuando el poder tributario en este caso le dice: no se preocupe, usted preste su servicio que usted no sabe nada porque usted solo publica anuncios, pero usted me va a cotizar los impuestos mediante retenciones. En algún caso, incluso el impuesto de ocupación turística.
Lo cual es bastante relevante a la hora de que luego digan no, somos un prestador de servicios a la sociedad de la información. Nosotros no sabemos nada de lo que pasa en nuestra plataforma. Voy introduciendo el tema. Nosotros no sabemos nada de lo que pasa en la plataforma porque aquí venís vosotros, os relacionáis entre vosotros, hacéis lo que queréis, porque sois libres. Yo no sé nada. Bueno, no sé nada, pero de momento controlo cómo se hacen los anuncios mediante metadatos, mediante un proceso súper estricto. Gestiono los pagos. Os pongo limitaciones para que os habléis entre vosotros. Os ofrezco garantías en determinadas circunstancias donde realmente es mi sistema informático el que automáticamente acepta la reserva en vuestro nombre. El recaudo de impuestos por vuestra cuenta, incluso el turístico. Y hay uno mejor. Resuelvo disputas. Es magnífico. Claro, tú puedes llegar al sitio y encontrarte que la habitación magnífica que habías visto está ocupada porque la cama está llena. Esto podría pasar, ¿eh? Yo os animo a que miréis las condiciones, los términos de servicio para ver vuestros derechos con respecto a si la cama está llena en vez de estar vacía, que es básicamente ninguno. Porque ellos lo que dicen es, bueno, como vosotros os ponéis de acuerdo, nosotros no tenemos nada que decir. Pero no es del todo cierto. En realidad sí tienen algo que decir, porque ellos pueden intermediar en sus cláusulas, igual que todas las demás plataformas, lo que dicen es, aquí mandamos nosotros, podemos decidir si nos presentáis una reclamación, resolverla y os vais a obligar a aceptar la resolución sin ningún tipo de recurso adicional. Y eso significa que a veces cogen dinero del anfitrión y se lo devuelven al huésped. A veces lo hacen al revés, ¿no? Le cogen al huésped y le generan prueba contra el huésped cuando eventualmente ha cometido un daño. Investigan la vida de la gente. Hay una cláusula magnífica en el contrato de alta en el que dicen que se reservan el derecho ilimitado a investigar vuestros antecedentes de delitos sexuales, que está escrito en las cláusulas de Airbnb. Y, por supuesto, reservan todo el derecho a que sigáis o continuáis siendo miembro de la plataforma. Ellos deciden quién es miembro, quién no es miembro, quién es ciudadano, ¿verdad? Ellos deciden en qué condiciones se sanciona a los ciudadanos. Sus decisiones son ejecutivas y producen efectos, porque además tienen el dinero. Bueno, esto a mí me parece extraordinario, muy alejado del régimen al que yo me refería de servicios a la sociedad de la información, en la cual habilitamos un sistema tecnológico y la gente publica cosas y, bueno, no les monitorizamos, no les vigilamos porque pues quizás no tenemos por qué hacerlo. Y, bueno, y ciertamente, política de reembolso, sistema de reclamación por daños, un catálogo de obligaciones que tiene 3 páginas, que regula toda la conducta de los usuarios dentro y fuera de la plataforma, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es el funcionamiento ordinario de cualquier comunidad virtual, de cualquier plataforma en línea. Claro, cuando uno lo mira fríamente, lo que dice es, en realidad, es un mundo paralelo a nuestro donde ellos regulan todo. El contrato se convierte en la ley y solo hay un legislador, que son ellos. Y luego, además, se reservan todas las facultades investigativas, todas las facultades ejecutivas y todas las facultades resolutorias que quieran. De hecho, en el libro de Greg Laustoka, el de Digital Justice, que os recomiendo encarecidamente, él evaluaba el funcionamiento de los mundos virtuales, donde los mundos como Second Life, donde realmente se producen transacciones económicas que reverberan en el mundo físico. Y, de hecho, ponía un ejemplo de una plataforma china donde el premio máximo era un sable flamígero, el que un usuario de la plataforma le robó a otro, lo que motivó que el primero matara al segundo. En el mundo físico, claro. Porque si te matan en la plataforma, pues no tiene mucha importancia. Y este señor comentaba, pues eso, cómo habían creado un modelo en el cual no había ninguna posibilidad de intervención desde el mundo real en esos mundos virtuales. Era todo autorregulado. Es una autorregulación extrema, total, absoluta. Bueno, no tiene por qué estar mal. Ya lo veremos, ¿no? Ya veremos si la sociedad lo acepta, no lo acepta. Pero lo cierto es que cuando lo bajamos a nuestras expectativas, empieza a generar problemas. Por ejemplo, yo me voy a la habitación y me encuentro la cama llena. Lo dije antes. Sé que tengo un procedimiento de resolución de disputas, pero sé que no tengo ningún derecho a que me resuelvan en ningún sentido. No lo tengo. Y luego, claro, me puedo plantear si tengo algún derecho como consumidor. ¿Puedo yo denunciar al anfitrión? ¿Puedo ir a la autoridad competente y pedirle que me proteja? Bueno, pues en principio no. Porque, claro, la cuestión es que yo tengo la condición de consumidor con respecto al uso de la plataforma técnica, pero no tengo la condición de consumidor con respecto al servicio de alojamiento. Con lo cual, en realidad, la legislación turística que me protegía me ha dejado de proteger. Insisto que esto se puede llegar a entender cuando en la otra parte, cuando delante nuestro, el anfitrión no es un profesional, pero en muchos casos lo son.
y, por tanto, hay que luchar al menos contra el fraude. Y es donde yo sí que percibo un movimiento positivo. Yo creo que el movimiento regulatorio va a ser lento, creo que vamos a tener una cierta dificultad para poder regular rápidamente el funcionamiento de estas plataformas, y creo que es más por una cuestión de tipo político, que es que Europa es tremendamente ultraliberal y ve una oportunidad realmente en derrocar mercados que considera que están demasiado cerrados, con lo cual creo que hay una cierta aquiescencia política desde la Unión Europea en que no se regule demasiado, que no creemos barreras de acceso al mercado, pero yo creo que no hay que olvidar que a veces deben existir derechos para los ciudadanos y, por tanto, puede que alguna barrera de acceso deba existir. Por tanto, esto es lento. ¿Dónde se está interviniendo y dónde creo yo que el marco legal puede ser favorable y apropiado? Pues, volviendo a lo que dije al principio, si estamos frente a un servicio social de la información, resulta que es muy liberal, pero no es tan liberal como para que no haya ningún control. Y aquí sí que creo que hay una posibilidad para que el poder público intervenga, que es que al final la Administración, por ejemplo la turística, vigila y debe vigilar qué apartamentos son legales y qué apartamentos son ilegales. Y eso hay que vigilarlo en Internet también. Y claro, aquí sí que tenemos una vía de intervención. Yo puedo entender que el negocio de intermediación turística no esté regulado, lo puedo llegar a entender, me puede llegar a parecer bien, pero no me parece bien que esa entidad tan poderosa que es el legislador, que es el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, y lo es todo en su mundo virtual, no puedo entender que no colabore. O sea, me cuesta mucho entender que si nosotros le notificamos a cualquier plataforma que lo que está haciendo infringe el ordenamiento jurídico, no como prestación de servicio de la sociedad de la información, que no puede, sino el ordenamiento de fondo, como que está colaborando en la difusión de anuncios ilegales de apartamentos no registrados, lo que no puedo entender es que no reaccionen. ¿Por qué? Porque eso supone que realmente desacoplamos esos mundos de las constituciones, claramente, porque entonces ya no hay ningún valor constitucional que a través de la defensa de intereses públicos por vía de la Administración podamos defender. Es renunciar completamente a la capacidad de la Administración de proteger a los ciudadanos. Y esto es intolerable. Yo creo que esto es intolerable, no hay que permitirlo. Pero lo que no podemos hacer es decir lo que no es. Generalitat de Cataluña, cuando demanda Airbnb, cita un montón de artículos diciendo Airbnb se dedica a la intermediación turística. Cita todos los artículos que parece que tengan algo que ver. Y el juez se despacha a la Generalitat pues, con todo el cariño del mundo diciendo si usted no debe ni saber cuál es el artículo que toca, pues lo cita a todos. Claro, y lo digo en plan jocoso, pero es verdad. Es decir, oiga, no, por esta vía no vamos a funcionar. ¿Por qué vía podemos funcionar? Bueno, podemos funcionar diciéndole a Airbnb o a BlaBlaCar o a cualquiera, mire, estas actividades son ilegales. Y entonces sucede una cosa. Sucede que estos señores pueden tener responsabilidad o no tenerla en función de si han tenido conocimiento efectivo o no lo han tenido, que es el régimen general de la prestación de servicios de la sociedad de la información. Si Airbnb recibe una notificación diciendo que tiene 5.000 anuncios ilegales, sucede que con la legislación que tenemos vigente desde el 2002 en España pasa a ser potencialmente responsable. ¿Por qué? Porque lo que no puede hacer Airbnb es tolerar, conociéndolo, la comisión de una infracción administrativa. Y aquí, de repente, ya entra el ordenamiento jurídico clásico. ¿Por qué? Porque al menos esto hay que poder imponerlo. Me parece sensato, es muy equilibrado y, además, puede funcionar. ¿Qué es lo que sucede? Que, bueno, cuando uno hace este tipo de requerimiento, se encuentra con una respuesta del tipo pobres de nosotros, no sabemos nada. Pobres de nosotros, no sabemos nada. No tenemos ningún control sobre el usuario, no conocemos lo que se publica, los tratos a los que llegan los usuarios, ellos sabrán. Y entonces nos toca hacer una especie de ejercicio de levantamiento del velo. ¿Por qué? Porque aquí es donde viene el verdadero reto que tenemos. Coger estas plataformas y aprender lo que realmente hacen, diferenciarlo, diferenciar actividades profesionales de no profesionales, en todo caso, ver qué mecanismos de vigilancia tenemos y, sobre todo, poder intervenir diciéndoles, mire, usted tiene conocimiento efectivo por estos motivos. Por ejemplo, porque usted tiene un gran nivel de control, porque es muy activo, ¿no? La teoría de plataforma activa. Usted tiene un grado de control muy elevado sobre lo que los usuarios hacen. Airbnb, por supuesto. En el caso de la legislación laboral, desde luego, ¿no? En el caso de Uber, clarísimo, ¿no? Oiga, son empleados. Entonces, levantar esto. Y decir, mire, si nosotros tenemos una situación en la que sabemos que usted tiene control, que usted promociona, que usted actúa, más allá de lo que sería un servicio social de la información, que es pasivo, entonces usted tiene un deber legal de colaborar con la Administración, retirando los contenidos ilícitos. Si usted no lo hace, entonces es cuando yo entiendo que hay que sacar la ley de fondo, ir a ver qué tipo de infracción supone y despachar esa infracción.
Porque si no hacemos, lo que nos vamos a encontrar en un plazo breve es una cantidad importante de desregulación indeseada, una expectativa del ciudadano que no se va a cumplir de ver sus derechos protegidos y, además, pues no nos engañemos, un problema de fondo, incluso tributario, porque es muy fácil mover los servicios de acceso a la información a territorios amables tributariamente, llevar todo a esa jurisdicción, suprimir el derecho al consumo hasta el punto de que no puedas litigar en tu domicilio, en el juzgado de tu domicilio, y, por tanto, intensificar ese fenómeno que algunos han denunciado de que los humanos son el producto verdaderamente de las plataformas colaborativas. Entonces, esto podría pasar. Yo no digo que esté pasando del todo. Y, de hecho, no digo en ningún caso que el producto Airbnb no sea bueno. De hecho, yo he tenido experiencias fantásticas y lo seguiré usando. Pero no es lo mismo usar Airbnb cuando… Digo Airbnb como diría cualquier otro, ¿verdad? No es lo mismo usarlo cuando conoces unas condiciones y sabes que hay unos riesgos y te puedes comportar adecuadamente que usarlo cuando crees que tienes lo mismo que en el viejo modelo. ¿Por qué? Porque en un caso el desastre está posiblemente garantizado o te puedes encontrar muy desprotegido. Eso a corto. A medio, yo creo que el poder público debe intensificar la vigilancia en Internet de este tipo de plataformas y creo que estas plataformas están llamadas, francamente, y de hecho Airbnb en concreto en San Francisco ya ha empezado a negociar con el ayuntamiento en este tema, creo que están llamados a ser grandes colaboradores del poder público. Porque me parece muy bien que se desarrollen todo este tipo de relaciones más o menos informales en Internet. A mí me parece bien, realmente. Lo que no me parece bien es que una parte pueda ser vencedora y otra perdedora. A largo plazo, por tanto, aplicación del régimen general de la Ley de Servicios al Acceso a la Información, generación de conocimiento efectivo y, de hecho, aplicación de la jurisprudencia que tenemos ya del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Me voy a referir a la sentencia del año 2011, en el caso de L'Oréal contra eBay, donde precisamente lo que le dice a eBay, oiga, es que usted promociona bolsos falsos. Bueno, eran bolsos, igual. Usted promociona productos que son falsificados. Usted es activo y, por tanto, si usted contribuye a ello, luego no puede decir que no sabe nada. Por tanto, oiga, al menos colabore conmigo. Y si no colabora, bueno, pues la haremos colaborar, que de alguna forma, pues para eso tiene la Administración mecanismos de coerción. Pero esto es medio plazo. ¿Qué pasa en el largo plazo? Yo creo que hay que regular. Creo que hay que cambiar la regulación. Creo que la regulación se tiene que convertir en una regulación funcionalista, no una regulación de tipo modelo de negocio actual, que es la que tenemos, no una regulación de yo regulo exactamente el modelo de negocio de intermediación que existía, sino regular funcionalmente, haga usted como quiera, pero si el servicio que presta responde a una función, debe cumplir las mismas reglas para que no se nos generen problemas de neutralidad tecnológica y de traslación al mundo tecnológico como estamos teniendo ahora, eso con carácter general, y luego con carácter particular, materia fiscal. Materia fiscal. Hay que seguir el dinero. Seguramente, y eso en la Unión Europea, pues ya sabéis qué está pasando, hay que empezar a ser menos liberal en cuanto a dónde movemos el dinero y en qué concepto movemos el dinero, porque si no, al final, toda esa actividad económica que se genera en España resulta que acaba tributando a un tipo diferente por ser servicio informático en un país más amable. Y esto ahora mismo ya es un problema dentro de la Unión Europea, hasta el punto que los Estados están diciendo que seguramente hay que empezar a tributar donde realmente se produce la actividad económica y no donde están, al final, los servidores informáticos de la empresa, que es lo que nos viene a pasar ahora mismo. Por tanto, es una visión que yo no quiero que sea pesimista ni negativa, pero sí de riesgo. Oiga, como consumidor puedo tener riesgos. De hecho, ahora que conozco todo esto, mi toma de decisión es diferente. Yo ahora tengo más criterio para decidir si quiero ir a un apartamento de Airbnb o no. Seguramente continuaré yendo o asumir el riesgo sabiendo qué riesgo hay. También es verdad que conozco mejor mis derechos, por tanto, os animo a leer las condiciones de cualquier plataforma colaborativa, ya sé que son muchas páginas, pero debéis hacerlo. Ahora, como ciudadano, las otras cuestiones me preocupan más. Creo que es muy importante en esto aguantar, ser duro, vigilar y actuar generando conocimiento efectivo a las plataformas y, desde luego, creo como ciudadano también que hay que animar a nuestros políticos a que hagan políticas para transformar el modelo regulatorio. Yo lo dejo aquí, están mis reflexiones. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Ignacio. Yo todavía no lo conozco tanto para llamarlo Nacho, pero en breve quizás sí. Quiero invitar a la mesa, porque ha entrado hace ya un rato, a don Pedro Juan González Serna, subdirector general, que viene, porque doña Nuria Fuentes García Lax, la directora general de Relaciones Laborales,
pues no ha podido venir, por si quiere acompañarnos y también decir algunas palabras en este acto. Cuando quiera tiene la palabra. Buenos días. En primer lugar, quiero disculpar la ausencia de Nuria Fuentes, que es la directora general de Relaciones Laborales y Economía Social, porque cuando una persona ocupa por primera vez un cargo, pues todo el mundo la invita a todos los actos y es muy difícil que no coincidan en ellos. Estoy seguro que a ella le hubiera gustado estar aquí, porque uno siempre recuerda los primeros actos a los que acude cuando es alto cargo. Yo cuando vi el libro, como de alguna forma procedo de la economía social, y eso lo sabe muy bien Rosalía, que fue mi jefa hace muchos años en la comunidad autónoma, pues pensé que los profesores de la universidad le habían cambiado el nombre a la economía social o pretendían cambiarle el nombre a la economía social y ahora se iba a llamar economía colaborativa. Con lo cual, realmente a mí me gusta más el nombre que economía social. Pero me llevé una sorpresa cuando empecé a leer el libro, quizás porque también coincidía con que ahora este año es el primer año que la comunidad autónoma por primera vez está elaborando o ha elaborado ya para el 2017 lo que se llaman los presupuestos colaborativos. Se ve que es una palabra que se usa mucho últimamente, lo mismo que brutal. Pues pensé, la economía social ha cambiado a mejor, pero no, eso era distinto. El libro era otra cosa. Pues el libro que se ha presentado hoy, los retos jurídicos de la economía social colaborativa en el contexto digital, es un libro que está redactado en una vertiente jurídica y dirigido por Rosalía Alfonso Sánchez y Julián Valero Torrijos. Los directores del libro son conscientes de que la renovación que acompaña a la aparición de un cuarto sector, que es el sector digital. Pero realmente, ¿qué es la economía colaborativa? Porque yo después de, ya digo, al principio ver el libro, pues pensé de forma distinta como estaba redactado. La denominación no es pacífica ni tiene una definición consolidada. Se podría definir como un conjunto de modelos de negocio en los que los usuarios de una plataforma digital comparten activos, bienes o servicios. Las administraciones públicas de otros países de nuestro entorno han aprovechado la oportunidad que presentan las nuevas plataformas digitales y han mejorado su normativa haciéndola más eficiente. Las administraciones públicas deben evitar mantener sin motivo aquellas normas que han quedado desfasadas y obsoletas y debe de tener una regulación más eficiente de las mismas. Millones de personas participan, independientemente de los problemas que pueda tener, en lo que se llaman las plataformas colaborativas. Este es un fenómeno de alcance global que está cambiando el funcionamiento de los mercados, interrumpiendo los nuevos modelos de negocio. La tecnología digital permite que mucha información pueda ser almacenada de forma masiva en secuencias ordenadas de 0 y 1. Yo que procedo del mundo de la ingeniería, pues esto lo entiendo bastante bien, y que sea tratada de forma masiva con ordenadores muy potentes, no con los que teníamos hace 20 años, y transmitida a un punto a otro del planeta de una forma rápida y eficiente. Pero la era digital viene acompañada de otras características que la potencian y que giran alrededor, todas ellas, de Internet y que afectan a los nuevos modelos de negocio, entre ellos la economía colaborativa. Si no queremos quedarnos anclados en el pasado, no tenemos más remedio que seguir y asumir la importancia de la revolución digital y los cambios que implican los modelos de negocio. Las nuevas formas digitales de prestación y acceso a los bienes y servicios están cambiando, incluso cambian los contextos tradicionales de productor y consumidor. Una misma persona, sea esta física o jurídica, puede estar del lado de la oferta, del lado de la demanda o ocupar ambos lados a la vez. La revolución digital ha introducido los elementos necesarios para potenciar su expansión. Ha ampliado su alcance a nivel mundial. La dimensión de la economía colaborativa se puede valorar
en otras dimensiones por su nivel económico. Tiene un gran potencial económico que ocupa un gran volumen de negocios en todo el mundo y principalmente en la Unión Europea. Hay que destacar los beneficios derivados de esa mayor competencia, como son precios más ajustados, calidad de los bienes y servicios y diferenciación de la oferta. La economía colaborativa ha iniciado su funcionamiento en aquellas áreas de actividad económica en las que la oportunidad de satisfacer las necesidades sociales eran comparativamente más elevadas, más rentables. En estos mercados, la tecnología digital permite que las personas lleguen libremente a acuerdos satisfactorios para ambas partes sin esperar la intervención reguladora del sector público. La digitalización representa una oportunidad única para poner a las administraciones públicas y a los mercados al servicio de los ciudadanos. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Ahora, entre los presentes en la sala, supongo que han surgido muchas cuestiones porque yo ya no me he dado de alta en Airbnb, pero aunque dices que seguirás utilizándolo, yo casi que prefiero buscar en otros sitios un poco más seguros hasta que se aclaren en este sentido. Es cierto que parece ser que hay muchas inmobiliarias que prefieren no alquilar y ofrecerlo así porque al final la rentabilidad es mayor. Y esa es la diferencia que nos contabas, ¿no?, de que no estamos en plano de igualdad frente a los otros. Supongo que con BlaBlaCar y otros ocurren situaciones similares. Dicen, yo me voy de viaje a Madrid, aunque me voy para que vayan 3 más y me paguen mis honorarios con el... Bueno, si alguno de los miembros del público, de los señores que están aquí presentes, quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, pues ese es el momento. Yo simplemente por romper el hielo y que no quede esto en silencio, aunque dicen que uno es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras, un poco pues poner sobre la mesa la falta de criterio homogéneo que se están utilizando en nuestros tribunales para abordar los distintos litigios que se están planteando, ¿no? Como es sabido, se instó una cuestión prejudicial a la Unión Europea en el caso Uber, ¿no?, en el caso Uber-Pop, y parece ser que tanto el dictamen previo de la Comisión como las conclusiones del abogado general que se han publicado en el mes de mayo, pues viene a decirnos, por ejemplo, que Uber no solamente es un prestador de servicio de la sociedad de la información, sino que además está actuando en un sector regulado como es el sector del transporte y, por lo tanto, no podría evitar la aplicación de las normas propias del sector del transporte. Pero si nos vamos a otra sentencia, por ejemplo, del Juzgado de lo Mercantil de Barcelona, en un caso también con esta plataforma, pues entonces viene a decir que es una cuestión mixta y que, por lo tanto, se incluye más en los servicios de la sociedad de la información que en la aplicación de las normas de los sectores regulados, es decir, la excluye de la posibilidad de la consideración como entidad de transporte. Por lo tanto, habría que aunar criterios. Ciertamente los litigios o las cuestiones que están llegando a los tribunales, no hay todavía información o formación suficiente por parte del juzgador con respecto a una nueva materia desconocida. La aplicación de las normas tradicionales, como ha dicho Ignacio, pues no va a resolver todos los conflictos. Hay que ir buscando dónde está el hueco por el que llevar a las distintas plataformas a un cierto orden no preestablecido, pero a lo mejor que hay que irlo estableciendo. Y esos son los retos de la economía colaborativa desde una perspectiva jurídica. El llegar a determinar si es necesaria o no una regulación. Desde mi punto de vista creo que no, porque no es una actividad distinta de las actividades que se venían realizando tradicionalmente, sino es un nuevo modo en cómo realizar esa actividad. Y entonces será la plataforma, digamos, el elemento disruptivo, el que necesitaría una mayor atención por parte de los poderes públicos.
¿Algo que comentarle? Yo quiero comentar. A ver, en principio yo estoy de acuerdo. De hecho, yo sigo pensando que el problema de fondo que tenemos es que la aplicación de la legislación de servicios de la sociedad de la información es que no tiene mucho sentido, porque, claro, la propia definición de un servicio de la sociedad de la información realmente tiene que ver con algo diferente, por ejemplo, a transportar personas. O sea, más bien es como una especie de cajón desastre donde ponemos todo lo que no es ni audiovisual ni telecomunicaciones. De hecho, si uno mira cómo la Comisión Europea conceptualizó todo el modelo, de hecho, lo vio como algo donde había tres patas. No teníamos las redes de telecomunicaciones, teníamos el mercado audiovisual, de hecho, teníamos la prensa, que era el otro sector regulado, pero con menor regulación, y en medio había algo que nadie sabía muy bien cómo tratar. Y entonces aquí, desde Estados Unidos, se creó la teoría del common carrier, que era una especie de modelo mixto, donde había un poquito más de intervención que en el ámbito de la prensa, pero había muchísimo menos que en el ámbito pues, de otros entornos pues, que podían ser mucho más regulados, como la televisión. Entonces, a partir de aquí, esto empieza a hervir, ¿no? Y hacia mediados de los 90 del año pasado, sobre todo con problemas ya graves que había de responsabilidad por enlaces, ¿no? Como en el caso Radical de 1997 en Alemania, donde una usuaria había sido condenada penalmente porque había enlazado a un lugar donde había un grupo radical. Pues claro, se plantea la necesidad de que haya un modelo razonable para aquello que son contenidos en Internet. Entonces, claro, toda la cuestión es esta, oiga, ¿acaso lo que hace BlaBlaCar es contenidos? De hecho, si uno mira el modelo regulatorio de cualquier plataforma, ellos se limitan a decir que conceden una licencia de propiedad intelectual para usar su aplicación informática y regula los contenidos que tú tienes. De hecho, en Airbnb hablan de contenidos colectivos, porque unen los del anfitrión, los del huésped y los que ellos tienen. Entonces, se mueve en el mundo de la tecnología informática y, en todo caso, es apropiado para regular pues eso, los contenidos que las personas ponemos en Internet. Desde ese punto de vista es correcto, no hay problema. El problema es que cuando eso se convierte en la herramienta que desplaza la regulación de fondo, pues tenemos lío, claro. O sea, yo entiendo perfectamente que el servicio que consiste en poner en contacto a ciudadanos privados para compartir coche es solo un servicio de la sociedad de la información, no tengo ningún problema, porque compartir mi vehículo cuando yo me voy de viaje para compartir el coste de la gasolina y el coste del peaje no es en sí siquiera una actividad económica. Es que ya no es ni siquiera una actividad económica. ¿Cómo va a ser una actividad económica regulada? A mí me parece estupendo que se puedan compartir los vehículos. Eso sí lo veo como un servicio de sociedad de la información. El intermediario que me ayuda a conectar, que por ejemplo me dice, mire, dígame usted dónde quiere ir y entonces le digo cuál es el más cercano, para que ustedes se pongan de acuerdo y compartan coche. Me parece estupendo. Ahí no veo ningún problema. ¿Dónde veo el problema? El problema lo veo en que alguien me dijera, no, mire, como yo soy un banco y ahora en vez de tener oficinas físicas lo hago por Internet, se acaba la aplicación de la legislación bancaria, toda ella. Bueno, pues en el caso de los bancos no se lo han dejado de hacer, pero parece que sí se lo están dejando hacer a otros. Entonces, para mí eso es un problema. Yo creo que lo que dices es muy acertado. No tiene sentido hablar de una regulación nueva en el sentido de fondo. Tiene sentido extender la regulación de la materia de fondo al nuevo medio tecnológico. Eso es lo que yo opino cuando hay actividad económica. Pero sí que es verdad que cuando no hay actividad económica tenemos un vacío legal, porque no sabemos muy bien cómo tratarlo. Y, en todo caso, al no haber actividad económica tampoco hay consumo. Y si no hay consumo, no hay derechos de consumidores. Entonces, es cierto que deberíamos concienciar bien a la gente. Y luego también es cierto que no deberíamos permitir que, al final, gigantes tecnológicos, que tienen una capitalización bursátil brutal, acaben recaudando el 20% de todo el dinero que se mueve por allí, que es una cosa que me preocupa profundamente como ciudadano. Por tanto, creo que hay muchos retos regulatorios, pero realmente ahora mismo estas compañías utilizan la palanca de la desregulación de los servicios de la sociedad de la información, que solo regula contenidos, para entrar globalmente en todos los mercados del mundo. Y eso creo que tengo dudas de hasta dónde se puede tolerar. Pero bueno, tenemos también herramientas. Insisto, yo le comunico que usted hace una actividad legal, que un usuario suyo hace una actividad ilegal, le genera conocimiento efectivo. Si usted no reacciona, vamos a hablar en otros términos. Y eso puede ayudar a corregir desviaciones, que no todo el mundo es desviado, caramba, quiere decir que puede haber patologías, pero la mayoría de experiencias son positivas, pero bueno, los jurídicos, pues ya sabéis que siempre hablamos de los riesgos. ¿Por qué? Para poder reaccionar. Entonces, en definitiva, los usuarios nos deberíamos convertir en censores
de las plataformas, en los controladores de las plataformas. Bueno, mira, acabas de tocar un tema que fue quizás uno de los debates más intensos que hubo en el diálogo empresarial mundial en materia de comercio electrónico. De hecho, si vais a gbde.org podéis descargar los trabajos, o sea que esto está todavía publicado en Internet. En el año 99, cuando Telefónica, además tenía la presidencia del grupo de liability de este diálogo empresarial mundial, cuando se estuvo planteando esto, se planteó en un debate con los americanos. Entonces, lo que les preocupaba a los americanos realmente era quién podía generar conocimiento efectivo. Ellos decían, solo un juez puede generar conocimiento efectivo. Pero claro, en realidad lo interesante para nosotros es que fuera la administración pública. Y luego, evidentemente, lo que ha ido pasando en la realidad es que han sido los usuarios. Entonces, todo el movimiento de hacer canales de denuncia en las plataformas tecnológicas precisamente va por ahí. Tú puedes decir, oiga, yo no puedo monitorizar, de hecho es que no se puede monitorizar a todo el mundo, pero es cierto que si alguien me avisa, yo lo puedo investigar. Entonces, a mí no me parece mal realmente que las plataformas tengan poderes investigativos. De hecho, los necesitan. Y los otros también los tienen. Porque al final tú miras la legislación de blanqueo de capitales y lo que investigan es increíble. Y lo que le da la agencia tributaria es más increíble aún. Con lo cual, en realidad, no es que tengamos menos privacidad. Necesitan esos poderes. Pero lo que los necesitan realmente para poner orden y para que esa plataforma no sea el salvaje oeste, sino que sea un lugar donde se genere confianza. Todas las plataformas son conscientes de ello y todos tienen centros de confianza y todos construyen la confianza a los usuarios. Y es una confianza autorregulada que funciona muy bien. ¿Cuál es el problema? Bueno, que a veces la plataforma en sí no quiere realmente tener que cumplir nada más que eso. Para ellos es fantástico que desaparezca la regulación de la intermediación turística y sea sustituida por la libre relación entre los usuarios. Lo que pasa es que, lamentablemente, luego no es verdad, porque tú no tienes tanta libertad. Si fuera una plataforma donde tú hablas libremente, decides lo que quieres, no pasaría nada. Pero todo el proceso de estas plataformas típicamente está todo acotado, los metadatos que tienes que capturar, el orden de la información que tienes que dar, está todo previsto para que puedan explotar tu información y para que ellos en realidad se conviertan en tu canal de ventas. Y eso sí es una actividad económica, y es una actividad económica que desintermedia la otra actividad económica. Y entonces eso genera desviaciones, porque genera el interés de la propia plataforma en que se produzcan abusos. ¿Por qué? Porque ellos recaudan el 20% de todo y se lo quedan. Y yo creo que es ahí donde hay que centrar el foco. Y estudiarlo bien, hacer propuestas constructivas que no ataquen a este modelo de negocio, porque me parece que sería un error, pero que al mismo tiempo le den, cuando hay actividad económica profesional encubierta, el mismo tratamiento que cuando es real, y por tanto casos como el de Uberpop creo que se han resuelto muy correctamente, al menos en las conclusiones del abogado general. La propia Uber ha reconocido que ya cambiaron en su momento el modelo de negocio. Y en otros casos, cuando sea el particular a particular, pues creo que tendremos que poner reglas nuevas. ¿Por qué? Porque no puede ser que un particular no tenga ninguna protección sencillamente porque en otro lado no hay un profesional. Entonces, claro, creo que eso el derecho al consumo no nos lo va a dar. Por tanto, ahí habría que crear alguna regla nueva. Y el ámbito tributario, pues en fin, ya lo he comentado, por supuesto. ¿Algún comentario? ¿Alguna opinión? Don Fernando de la Vega. Me llama mucho la atención porque en ese punto, solamente en ese punto, no veo la diferencia entre Airbnb y agencias de viaje online como pueden ser Booking o Expedia. Entonces, claro, en ese punto, no es un punto de debilidad de Airbnb el querer acercarse, porque le está acercando a temas de agencias de viaje online que sí están reguladas o que sí tienen una protección más para el consumidor, porque he visto que Booking, por ejemplo, Expedia está acercándose mucho al negocio de Airbnb porque hay muchos particulares que están ofreciendo ya alojamiento a través de Booking y no están utilizando no plataformas como Airbnb, sino están utilizando agencias de viaje online, y Booking se lo está permitiendo porque es una arma de competencia contra Airbnb. Sí, sí. Entonces, ese no puede ser un punto de debilidad de Airbnb porque le acerca a un tema de agencia online. Sí, pero sí, efectivamente este es uno de los temas que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Que ellos fueran tan agresivos a la hora de que se llegara a formalizar la reserva, ¿no? Ellos te incentivan mucho. Pero lo cierto es que esto lo que demuestra realmente es lo siguiente.
que hemos regulado pensando en actividades concretas. Y entonces nos hemos fijado en el flujo de trabajo. Tú dices, bueno, pues alguien se va a una agencia de viajes, la agencia de viajes tiene unos contratos con unos, ¿no? Y tiene unas reservas ya prefabricadas, ¿no? Pues, que puede luego colocar en el mercado, es un colocador, hay una cadena de valor, vale. Luego, lo que sucede es que aparece la tecnología informática y empezamos a hacer ese proceso con apoyo informático. Y luego llega un momento en que sencillamente decimos, ya no necesitamos al intermediario, solo ponemos la tecnología informática a funcionar sola y que la gente se lo hagan ellos. Ese es el momento en que se produce el problema, porque hemos creado un mercado sustitutivo. Ese prestador, el dueño de esa plataforma, que va a ser el que va a regular todo, como he dicho, que es el Estado, en su mundo se convierte en el Estado, ya no necesita intermediarios. Y además lo primero que va a decir es, no, yo no formalizo reservas. Va a decir, no soy un agente de viajes. Y lo cierto es que si lo miras, dices, pues seguramente es verdad, seguramente no es una agencia de viajes. Pero claro, también es verdad una cosa, que ahora ya podemos ir a lo de Uber. Bueno, pero es que con la reserva inmediata igual ya te estás pareciendo tanto que efectivamente podemos decir, pues igual sí que es una agencia de viajes. Pero claro, en este movimiento se entiende muy bien por qué Francisco González, el presidente de BBVA, ha dicho, dentro de 5 años tenemos una software factory, no una entidad financiera. ¿Por qué? Bueno, pues porque es un movimiento general. El problema es que cuando la tecnología informática es capaz ella sola, con los usuarios que solo autogestionan, hacer lo mismo que en ese mercado regulado, resulta que ellos dicen que la actividad es diferente, aunque el efecto en el mundo real sea el mismo. Ya. Y claro, eso significa que en función de cómo funcionemos, puede que nos encontremos que efectivamente es lo mismo, pero que aún así no entra dentro de la definición legal. Y si no entra dentro de la definición legal, siendo restrictivo de derechos, no están obligados. Por tanto, algo habrá que cambiar. Ya. Por tanto, en este tema de la reserva inmediata, la Administración no ha puesto la vista sobre que la actividad es esencialmente idéntica a la de Booking. No pueden. Por lo menos en Cataluña la legislación turística solo regula, ahora mismo, después de la reforma, solo regula un servicio de intermediación turística que es el de las agencias de viajes. No regula ninguno más. Y es cierto que yo no creo que se pueda considerar a Airbnb una agencia de viajes, incluso con la reserva inmediata. Ni incluso con eso. Vale. No, porque en el fondo, fíjate, es como cuando tú te vas al banco, ¿no? En el banco, al final, cada vez más nos hacemos nosotros las transferencias, ¿no? Somos los ordenantes nosotros, tramitamos con el movimiento de ese dinero. Bueno, en ese caso, como ya directamente se ha considerado que continúa siendo una actividad financiera, una actividad bancaria, porque el dinero lo tienen ellos, no se han escapado a la regulación. Pero ahora que viene el blockchain y estamos moviendo valor fuera de las entidades financieras y no hay una regulación que aplique porque no es un servicio bancario, sí que se escapa. Entonces vuelve a ser lo mismo. El problema es que las definiciones legales que tenemos están pensadas para un modelo de una topología física, para una cadena de valor concreta donde hay unos intervinientes y unos roles concretos. Y eso ha desaparecido porque el uso de la tecnología informática hace que esto deje de ser necesario. Entonces tenemos una regulación que ya no es necesaria. ¿Por qué? Porque estos señores desaparecen. Aunque suene duro. Y ahora la banca está aterrorizada por el fintech, porque ahora les toca a ellos. Ahora viene el fintech, con blockchain hacemos transferencias de valor porque podemos mover dinero sin bancos. Porque lo que es inherente a un banco es que tienen ellos el registro informático donde hacen la transferencia, ¿no? o en el intercambio de acciones, ¿no? Compraventa de acciones que tienen esa anotación en cuenta. Cuando aparece una tecnología disruptiva, sucede que toda la regulación desaparece porque lo que desaparece es el mercado regulado en sí. Desaparece el propio mercado y lo que queda es la regulación que no aplica a nadie. Ese es el problema de fondo que tenemos, que tendremos que crear regulaciones, adaptar las regulaciones y seguramente hacerlas menos dependientes de lo viejo. Dejar de regular pensando en el caso concreto y hacer regulaciones de corte funcionalista, que es el que hiciera esto de cualquier forma debe cumplir estas normas. Ya, pero eso es de cara al futuro. De cara al futuro, claro. Claro, pero en la actualidad, pues este tipo de plataformas cuando realizan ese tipo de actividades. Bueno, pero cuidado, puede no estar mal. Por ejemplo, mi visión del tema de la reserva inmediata es que si es un apartamento turístico registrado, ¿por qué no va a poder ser? ¿Por qué no va a poder hacer una reserva inmediata? El problema para mí es que no esté registrado. Es que es un apartamento ilegal. No que se pueda programar una máquina para que cuando sean las condiciones que tú has decidido, porque tú te lo programas, te haga una reserva inmediata. El problema no es ese para mí. El problema es que la plataforma ignore los requerimientos de retirada de contenidos ilegales. Porque si los ignora, entonces debe ser castigada por ello. Porque si no, podemos depurar el sistema. Ya. Pero ¿usted cree que Booking, cuando una persona decide ponerlo en Booking, hay algún tipo de filtro en relación con ese? El caso de Booking para particulares no lo conozco. Es que últimamente la tendencia parece ser que Booking se quiere acercar a competir con Airbnb
Y uno tiene una casa y puede ponerla en Booking o en Airbnb como dos alternativas, cuando jurídicamente no es lo mismo. Bueno, lo que pasa es que podrían ser dos modelos complementarios. Quiero decir que en realidad Booking podría decidir también dar servicio, tener proveedores no profesionales. Y en realidad serían dos orientaciones diferentes a resolver. Una se mantendría en el viejo modelo de negocio y otra no. Pero claro, la cuestión es, si una es más eficiente porque tiene menos controles regulatorios y además poder caudar más y exterminar la competencia, pues ¿por qué va a ir a lo viejo? ¿Me explico? Entonces, claro, en este sentido es posible que eso sea el primer paso para que Booking cambie su propio modelo. Pero bueno, eso lo veremos, porque muchísimas eso es la gracias, innovación. muchísimas gracias. De nada. Bueno, pues creo que hemos abusado de nuestro conferenciante. Es la 1:30 ya, vamos a 1:30, y agradezco a todos ustedes su presencia. Ha sido muy interesante todas las cuestiones que se nos han lanzado, porque yo creo que nos vamos a quedar dándole vueltas a por lo menos leernos esas 20 o 30 páginas que nos ponen para saber a qué nos comprometemos, que quizás es lo que te hace, pues la letra pequeñita de todo, ¿no? Te hace darle a OK, aceptar, porque yo lo que quiero es la reserva en estas fechas y a ese precio. Muchísimas gracias a Julián, a Rosalía, al señor don Pedro Juan y, por supuesto, a Nacho. ¿Ves? Ya voy cogiendo confianza. Y nada, doy por clausurado el acto de presentación del libro, que supongo que está en las librerías y que os animo a que lo compréis. Muchas gracias.